Pero bueno, muy bien. Génesis capítulo 3, el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto, fíjate, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Déjame decirte esta mañana, hermano, que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre en cuanto a lo que tiene que ver con la salud y con la economía. Las redes están llenándose de un montón de mensajes, algunos bien y otros mal intencionados, de mucha histeria, de mucho pánico, de mucho terror. Hay cosas falsas, hay cosas verdaderas, ¿no? Aunque también hay mensajes muy positivos y de mucha esperanza, pero todos estos mensajes, todo este bombardeo que tú y yo estamos teniendo en las noticias, en videos a través de WhatsApp, en videos a través de YouTube, en cosas que son ciertas, en cosas que son mentiras, y todo este bombardeo de cosas, hermano, están provocando que de alguna manera la gente empiece a tener mucho temor y mucho miedo. Hay muchas personas, sobre todo yo lo veo en WhatsApp, gente que conozco que no es cristiana, que están teniendo mucho temor, mucho miedo, y aún cristianos están temiendo y están amedrentados por toda esta situación. Yo te preguntaría esta mañana, hermano, ¿de dónde vienen o de dónde nace el temor? Génesis enseña, la cita que acabamos de leer, que fue una de las primeras consecuencias que trajo el pecado al corazón del hombre. Una de las primeras consecuencias fue el temor, y definitivamente, hermano, el temor viene del diablo, porque lo primero que hace el temor es llevarnos a dudar del amor y del cuidado de Dios. La pregunta esta mañana sería: ¿qué es el temor? Y yo investigué un poquito ahí en internet, y el temor, yo vi que el temor es la emoción caracterizada por un intenso sentimiento desagradable provocado por la percepción de peligro, un peligro real o supuesto, un peligro presente o futuro, o incluso un peligro pasado, ¿no? Y es una emoción primaria de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que se deriva de la aversión natural al riesgo o a las amenazas. Y el problema del temor, hermano, es que el temor puede paralizar nuestra fe, y como consecuencia dejamos de creerle a Dios, y nos lleva a la cobardía, nos lleva a no vivir en victoria, sino en un pensamiento de ¿y qué tal si? ¿Verdad? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si me pega el coronavirus? ¿Y qué tal que le pegue el coronavirus a mis padres o a mis hijos, ¿no? ¿O qué tal si nos endeudamos más allá después de esta situación financiera? ¿O qué tal si perdemos nuestro negocio? ¿O qué tal si pues nos quedamos pobres de aquí a algunos meses después de toda esta situación tan terrible que estamos viviendo? Fíjate, yo quiero que vayas conmigo, primera carta de Juan. Vamos a leer algunas citas. Primera carta de Juan en el capítulo 4, y fíjate lo que dice el verso 18. Primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 18 dice, lo leo: en el amor no hay temor. Escucha, hermano, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando tú lees la carta de Primera de Juan, el contexto del verso 18 de lo que está hablando realmente es de estar seguros en el amor de Dios el día en que nos enfrentemos a entregar cuentas delante de su trono. Ese es el contexto
del versículo 18. Lo que Juan está diciendo es, si somos salvos, no debemos o no tenemos por qué tener temor el día que Dios nos llame a cuentas o el día que Él venga, ¿verdad?, por segunda vez y seamos enfrentados a su santidad y a su presencia y a su justicia. Nosotros, los hijos de Dios, no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque confiamos en el amor de Cristo derramado en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su sangre, ¿verdad? Y vamos a poder enfrentar ese juicio o vamos a poder enfrentar ese trono, ¿verdad?, de santidad y de justicia. Lo vamos a poder enfrentar no en nuestras fuerzas, no en nuestra justicia, sino en el amor que Dios tuvo para nosotros, ese amor que nosotros agarramos, ese amor del cual nosotros nos afianzamos, ¿verdad? Y vamos a poder presentarnos delante de Dios ese día de juicio seguros en el amor de Dios. Eso está hablando el contexto. Ese día, el día en que tú mueras y vayas a la presencia de Dios, tu seguridad va a estar en el amor que Dios tuvo o que Dios tiene para tu vida. Ahora, pero de la misma manera que confiamos en el amor de Dios para ese día, también confiamos en el amor de Dios para este día, ¿verdad? Y para cada conflicto en nuestra vida. No hay duda, hermano, que Dios puede guardarnos y protegernos a nosotros, sus hijos, de toda enfermedad y de todo problema económico. No hay duda de eso, porque Él nos ama y nos cuida. El problema, hermano, es que el temor nos puede llevar a declarar cosas negativas. Y el temor, escúchame, abre puertas para que el enemigo saque provecho de lo mismo que yo tomo. Ese es el problema, el real problema del temor. Lo vuelvo a repetir, que el temor abre las puertas y provoca que el enemigo saque provecho de aquello que yo temo. Ve conmigo, por favor, al libro de Job, un libro antes del libro de los Salmos, ¿no? El libro de Job en el capítulo 1. Y fíjate, vamos a leer lo que dice el versículo 4. Dice que iban los hijos de Job, ahí en el verso 4, iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno de sus hijos, ¿verdad? Cada uno en su día. Algunos traducen eso de cada uno en su día, hablando de su cumpleaños. Probablemente no era así, pero bueno, dice que hacían banquete cada uno en su día y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Eran 7 hijos varones y eran 3 hermanas, o sea, eran 10 hijos, los hijos de Job. Y dice el versículo 5, que acontecía que habiendo pasado en turno, fíjate, los días del convite, o sea que eran varios días de fiesta, no era solamente un día. Probablemente se aventaban ahí una fiesta larga, ¿no? Como fiesta de pueblo de 7 días de cumpleaños, ¿no? Celebrando. Y entonces dice que Job, después de que pasaban esos días de fiesta de sus hijos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, escucha, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, un cordero para cada hijo, 10 corderos para sus 10 hijos, incluidas sus 3 hijas y sus 7 hijos varones, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Fíjate, Job dudaba de la integridad de sus hijos. Y él decía, probablemente pecaron, probablemente no solamente pecaron, sino aún hasta blasfemaron. Y entonces yo necesito traer un holocausto para cada uno de ellos para de alguna manera santificarlos. De esta manera, dice el final del versículo 5, hacía todos los días. Déjame decirte que yo saco de esta palabra que Job era santo, sus hijos pues no tanto, ¿no? El temor de Job radicaba en que él desconfiaba de la santidad de sus hijos, o yo dije hace rato, de la integridad de sus hijos, ¿verdad? Y entonces él sospechaba que había pecado en ellos y que en las fiestas, ¿verdad? Estas fiestas
pudiera ser que se salían de control. Es muy interesante que no dice que invitaban a Job a sus fiestas, es muy interesante que no dice que Job también iba a sus fiestas, pero Job decía, por si en la fiesta se descontrolaron, por si en la fiesta tomaron de más, por si en la fiesta hicieron algo que pudiera traer o que pudieran ellos acarrear un juicio de Dios para sus vidas, por si las dudas, yo mejor sacrifico este cordero para cada uno de ellos, ¿no? Y por eso se levantaba y ofrecía holocaustos, ¿no? Por estos jóvenes. Porque déjame preguntarte algo, hermano. Si Job hubiera sabido que sus hijos se portaban bien, y si Job hubiera sabido que sus hijos eran justos y rectos igual que él, pues la pregunta es, ¿para qué ofrecer holocaustos? ¿Verdad? ¿Por qué tengo que ofrecer holocaustos para mis hijos si yo sé que mis hijos buscan a Dios, aman a Dios, no son capaces, ¿verdad? Pudiera ser que tienen su fiesta, pero no son capaces en esa fiesta de descontrolarse o de pecar. Entonces, ¿para qué provoco? ¿Para qué hago sacrificios? Pero yo creo, hermano, que Job hacía sacrificios porque decía, no estoy seguro, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pudieron haber hecho? Yo por si las dudas, ¿no? Ese temor, hermano, ese temor, ese miedo estaba allí en el corazón de Job. Y así como Job, hay gente que tiene temor a diferentes cosas, ¿no? Algunas personas, vuelvo a repetir, tienen temor hoy día de enfermar y morir con el coronavirus. Algunas personas tienen temor de irse a la quiebra económica en los próximos meses. Pero también algunas personas tienen temor, por ejemplo, al futuro, ¿no? Por ejemplo, a la vejez. Ay, hermano, yo le tengo miedo a cómo voy a ser cuando sea viejo. Digo, yo todavía no, porque me faltan como unos 40 años, 50 años para ser viejo, ¿no? Pero hay personas que dicen, hermano, ¿cómo va a ser mi vejez? ¿Cómo voy a morir? A lo mejor voy a morir solo, a lo mejor voy a ser un viejo enfermo y voy a estar días o semanas o meses en un hospital, o voy a morir abandonado por mis hijos. Mi vejez va a ser, voy a terminar abandonado por mis hijos sin que me hagan caso, ¿no? O algunos tienen temor a la muerte. ¿Cómo voy a morir, verdad? No quiero morir de cáncer, no quiero morir de una enfermedad dolorosa o angustiante o difícil, ¿no? O que me va a absorber todo mi dinero y va a absorber el dinero de mis hijos. No quiero morir así. O algunos tienen temor a no casarse, ¿verdad? A lo mejor nunca voy a encontrar un esposo, una esposa. A lo mejor yo nunca me voy a casar, ¿no? O a lo que será de sus hijos. Otros tienen temor de qué va a pasar con mis hijos, ¿no? ¿Con quién se van a casar, hermano? Tengo temor de con quién se va a casar mis hijos, ¿no? Y entonces le preguntas, ¿y cuántos años tienen tus hijos? Ah, bueno, faltan 4 meses para que nazca, ¿no? Pues no tengas temor, no tengas miedo de eso. Yo no tengo temor de con quién se van a casar mis hijos, o si se van a casar o no se van a casar. ¿Por qué? Y esto te lo estoy diciendo en serio, ¿verdad? Mi hija tiene 24 años, mi hijo tiene 29 y todavía no se les ve ganas de casarse, ¿no? Y no me preocupa, o sea, ay, hermano, ¿y con quién se va a casar Daniel? ¿Con quién se va a casar Abby? No estoy preocupado, porque Dios tiene en sus manos sus vidas, y si yo los amo, Dios los ama más que yo, ¿verdad? Y Dios tiene control, y Dios les va a proveer una buena esposa, un buen esposo, un buen matrimonio, una buena familia, ¿verdad? Y yo tengo que confiar en eso. Yo no puedo estar temeroso diciendo, ay, hermano, ¿y qué va a pasar? ¿Y si encuentra novia? ¿Y si no encuentra novia? ¿Y si se casan? ¿Y si no se casan? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Verdad? Tú tienes que echar fuera el temor. Otros le temen a quedarse solos, ¿no? Hermano, ¿y si se muere mi esposa o si muere mi esposo y me quedo solo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Otros le tienen temor a no agradar a los demás, y por eso cuando suben sus estados en el Facebook o en el WhatsApp, se siente muy mal si uno no les da like, ¿no? Porque le temen a no agradar a las personas, o temen el qué dirán, ¿no? Otros tienen temor a ser robados, o ser estafados, o ser secuestrados. Otros le tienen temor al fracaso matrimonial, o al fracaso, ¿cómo se dice en la carrera? Laboral, o
profesional, ¿verdad? Otros le tienen temor a la derrota, o tienen todo tipo de fobias, ¿no? Como por ejemplo a la oscuridad. De hecho, las fobias son temores. La palabra fobia viene del griego phobos, con P, ¿verdad? Phobos, y literalmente significa temor. Entonces, fíjate lo que sucede con Job. Si tú regresas ahí a Job en el capítulo 3, en el verso 25, dice, porque el temor que me espantaba. Yo pregunto, ¿cuál era el temor que le espantaba a Job? ¿La muerte de sus hijos? ¿Quedar pobre? ¿La enfermedad? No lo dice, pero la pregunta buena aquí sería, ¿cuál era el temor que le espantaba a Job? Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, escucha, lo que yo temía. Por eso hace rato yo te dije, el temor abre puertas al enemigo para que él tome ventaja de lo que yo temo. Job recibió lo que temía, y no estoy hablando de ninguna manera que Job había pecado en esto, pero Job recibió lo que temía, aunque no dice que era lo que temía, pero él guardaba cierto temor en su corazón que se convirtió en una realidad. Porque, escúchame hermano, el temor siembra la duda en nuestro corazón sobre el amor y la fidelidad de Dios, y eso me lleva a la falta de fe. Y entonces, cuando yo tengo temor y empiezo a dudar del amor de Dios, lo que pienso es que a lo mejor Dios no es tan poderoso para protegerme de esta enfermedad. Que a lo mejor Dios verdaderamente no está al cuidado de mi vida. Que probablemente Dios no entiende realmente por lo que estamos pasando yo y mi matrimonio, o yo y mi familia, o yo y mis hijos, ¿verdad? Que probablemente Dios no está en de toda esta situación. Probablemente por mi duda, por mi temor, probablemente pienso que a Dios se le salió de control la situación, ¿no? O comienzo a dejar de creer en las promesas de Dios. O dejo de creer que toda esta situación realmente, como dice su palabra, me puede ayudar a bien, ¿no? No veo cómo esta situación me pueda ayudar a bien. A veces, hermano, escúchame, no soy yo el que tengo el temor, sino que otras personas vienen y depositan su temor sobre mi vida y ponen su temor en mi corazón. Fíjate, esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Números, en el capítulo 14. Ve conmigo ahí, por favor. Números capítulo 14. Y voy a esperar un poco porque luego me regañan que voy muy rápido, ¿no? Y que no alcanza el tiempo para que la gente busque las citas, pero me voy a esperar. Números capítulo 14, versículo 27, vamos a leer hasta el verso 29. Números 14, 27 al 29. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban pasando que los espías que habían ido a ver la tierra prometida estaban ya de regreso y estaban dándole muy malas noticias al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos estaban hablando de gigantes, ellos estaban hablando de que había ciudades amuralladas, ellos estaban hablando de que era imposible conquistar Canaán, ellos estaban hablando de que eran gigantes y de que ellos eran como unas langostas, ¿no? Y que Dios realmente no iba a darles esa tierra. Y empezaron a meter estos 10 espías, empezaron a meter muchísimo temor en el corazón de la gente. Tanto que la gente empezó a decir, regresémonos a Egipto, ¿verdad? Derroquemos a Moisés y démosle un golpe de estado y designemos a otro capitán, ¿no? A otro jefe. Y regresémonos a Egipto. Y entonces, cuando están en ese caos y en esa situación donde Moisés, Aarón, Josué, Caleb están tratando de calmar los ánimos de las personas y todo el demás pueblo, imagínate, algunos teólogos dicen que eran 1 millón de personas, 1,5 millones de gentes, toda esa gente gritando y diciendo, no, regresémonos, Dios nos trajo aquí para morir, Dios nos trajo aquí para ser vencidos, vamos a morir en este
este desierto, estábamos mejor en Egipto, vámonos de regreso. Y cuando estaban en medio de ese caos, Dios le habla a Moisés. Y en el versículo 27, Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo voy a oír a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Dice el verso 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que, escucha hermano, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. ¿Qué era lo que habían hablado a los oídos del Señor? Vamos a morir. Nos trajo a morir, nos trajiste a morir a este desierto. Eres malo. Eres un Dios desconsiderado porque nos trajiste a este desierto sabiendo que no íbamos a poder conquistar la tierra de Canaán y nos trajiste a ser enterrados aquí. Y Dios le habla a Moisés y le dice, diles que así como ellos han hablado a mis oídos, lo que ellos han hablado, escúchame hermano, en base a su temor. Lo que ellos han hablado en base a su miedo, así voy a hacer con ellos. Ahora, no porque Dios sea malo y no porque diga, ¿quieres morir en el desierto? Pues ándale, pues ahora vas a morir. No es porque Dios haga eso, hermano. Es porque, vuelvo a repetirte, porque nuestro temor abre puertas y provoca que el enemigo tome ventaja de lo que yo temo o de mi miedo y mi miedo me lleva a desconfiar y a dudar del amor de Dios, y el diablo aprovecha esa situación para entrar a mi vida y provocar que suceda lo que yo temía, ¿no? Entonces dice versículo 29, en este desierto caerán sus cuerpos. Está hablando el Señor, dice, en este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Pero por qué murmuraron, hermano? Por su base en su temor. Ahora, Josué y Caleb también veían las circunstancias difíciles. Josué y Caleb nunca negaron, nunca dijeron, no hay gigantes, ¿verdad? No hay murallas, por fe no hay murallas, por fe no hay gigantes. Eso no dijeron Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, sí, efectivamente, estos 10 tienen razón. Hay murallas, hay gigantes, son gente de guerra, son gente sanguinaria, los muros son impenetrables, las ciudades son grandísimas, ¿verdad? Es verdad. Es una región, es un territorio, es verdad, inconquistable. Pero Dios está con nosotros. Por encima de las circunstancias, primero le creemos a Dios. Los 10 espías que no creyeron infundieron temor en el pueblo y su temor los llevó al colmo de declarar Dios es malo porque nos trajo a morir a este lugar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, podemos tomar la tierra porque Dios está de nuestro lado, a pesar de, por encima de las circunstancias. Así que su temor, hermano, de todo este pueblo, trajo su propio castigo. Y vuelvo a repetirte, no porque Dios sea malo, sino porque se cumplió lo que ellos estaban esperando, ¿verdad? Su temor abrió las puertas al juicio y a la maldición. Más adelante no lo busques, pero en Hebreos capítulo 3 verso 12, si quieres anótalo y luego lo puedes buscar ahí en tu casa, del versículo 12 lo lees en adelante. El capítulo 3 de Hebreos verso 12 dice que tuvieron un corazón malo de incredulidad, pero ese corazón malo de incredulidad se originó, tuvo su base o tuvo su fundamento en su temor y miedo ante las circunstancias. Déjame te cuento algo. Cuando nació Abby, al día o 2 días, 3 días, no sé, después de que ella nació, una persona vino conmigo y me preguntó, hermano, ya nació su niño. Y yo le dije, sí, ya nació. Y me dijo, ¿qué fue? Y yo le dije, fue niña. Y entonces ella me dijo, ay, pobrecita. Y no sé qué cara me vio que yo puse, ¿verdad? Yo la vi y yo dije, ¿cómo pobrecita, verdad? Y entonces me dijo, no, hermano, es que lo que pasa es que las niñas, sufren mucho, las mujeres sufren
sufren mucho, ¿no? Y yo me empecé a preocupar, ¿verdad? Me acuerdo que entró temor a mi vida y dije, wow, es verdad, las niñas sufren mucho. Y ya veía yo a Abby, de 50 años con 15 hijos pidiendo limosna en la calle, ¿verdad? Abandonada por su marido, ¿no? Entonces, yo tuve que echar fuera ese temor, yo tuve que reprender eso por varios días, ¿verdad? Yo veía a mi hija y yo decía, pobrecita, ¿no? Pero un día Dios me habló y me dijo, ¿por qué, pobrecita? ¿Por qué? Es mi hija, yo la amo, yo la voy a cuidar, ¿verdad? Y no tiene por qué sufrir, no tiene por qué vivir una vida, como te lo dijo la hermana, ¿no? Entonces yo me levanté y yo dije, sí, es verdad. Y una noche orando por ella, yo oré y dije, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes en tus manos la vida de mi hija, ¿verdad? Y la vida de mi hijo, y la vida de mis descendientes, de mis nietos, mis bisnietos, y yo reprendo este temor. Hace algunos años también, un hermano me insistió, ¿verdad? Cada que me veía me decía, tienes que tener una casa propia, porque él se enteró que yo rentábamos Mireya y yo la casa. Me acuerdo que nos habían sacado no nos sacaron, sí, sino que nos la pidieron, ¿verdad? Nos pidieron la casa que rentábamos anteriormente, y entonces tuvimos que cambiarnos a otra casa de renta también. Y cuando hicimos ese cambio, el hermano me empezó a decir, es que no tienes una casa, es que no tienes un patrimonio, es que qué le vas a dejar a tus hijos, es que qué va a pasar si te mueres, con qué se va a quedar tu esposa, estás tirando el dinero a la basura con la renta, no, deberías de hacerte de una casa propia. Y todo él metió temor a mi vida, y todo ese temor yo se lo transmití a Mireya, ¿verdad? Y yo le decía a Mireya, tienes razón, ¿verdad? No tenemos casa, ¿qué vamos a hacer? No tenemos patrimonio, no tenemos futuro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces Mireya me decía, no estamos tirando el dinero a la basura. Mireya me lo decía, ¿verdad? Estamos pagando un servicio, así como pagamos el agua o la luz, ¿verdad? Estamos pagando un servicio de rentar una casa y el dinero no va a la basura. Y yo, de todas maneras, no me importaban las palabras de Mireya, yo seguía con mucho temor. Y yo me fui a buscar casa, ¿verdad? Y arrastré a Mireya y íbamos a buscar casas para comprar. Y nos dimos cuenta, hermano, que en ese entonces no teníamos ni para una casa de Infonavit, ¿no? No nos alcanzaba para una casa de Infonavit, porque ni Infonavit tenía yo, ¿no? Para empezar. Entonces, una noche yo me fui a la sala, me acuerdo bien, ahí donde rentábamos, y me hinqué y oré y le dije al Señor, ¿por qué no me das una casa? Yo trabajando para ti y tú no me das ni para una casa de Infonavit, ¿cómo es posible? Y me empecé a quejar. Y después de que me quejé y lloré y todo, ¿verdad? Dios me habló allí y me dijo, ¿y quién te da para la renta? ¿Y cuándo no has tenido para pagar la renta, verdad? ¿Y cuándo he dejado de suplir? ¿Quién paga tu renta? Y yo le dije, pues tú, Señor. Y dijo, y entonces, ¿para qué chillas, verdad? ¿Para qué lloras? Y si no te quiero dar una casa, pues no te voy a dar una casa. Y de todas maneras tu felicidad no va a estar en una casa. Tu felicidad radica en mi presencia. Y yo ese día me acuerdo que me levanté de orar y dije, sí, cierto, Señor, tienes razón, ¿verdad? Yo ya no voy a estar afanado, yo ya no voy a tener temor, renuncio a una casa, ¿verdad? Y tú eres la fortaleza de mi vida. Y a partir de ahí, hermano, se me quitó la situación. Y hoy día, esta casa que ves aquí, bueno, no la ves, pero nada más ves la pared roja, ¿no? Pero esta casa en donde vivimos es una casa que realmente nos dio el Señor. Era imposible pensar nosotros en tener una casa. Pero escúchame, hermano, cuando tenemos temor, dudamos del amor de Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere provocar en nosotros, para que recibamos el pago de lo que tememos. Fíjate lo que dice Proverbios 18:21. Dice que la muerte y la vida, Proverbios 18:21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Recibimos, hermano, escúchame por favor, lo que profetizamos o lo que declaramos con nuestra boca, porque la Biblia enseña que nuestra boca tiene poder para bendecir o para maldecir. Y muchas veces nos maldecimos a nosotros mismos, hablando influenciados por el temor de nuestras vidas. Y podemos profetizar o declarar maldición, o profetizar o declarar con fe vida y bendición para nuestras vidas. Juan capítulo 14, verso 27, Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Juan
27. Fíjate, hermano, podemos echar fuera el temor creyendo la palabra de Dios y teniendo confianza en el amor de Dios para con nosotros, como lo hicieron Josué y Caleb. Fíjate, puedes declarar palabras como por ejemplo Proverbios capítulo 3, versículo 24 y 25. Proverbios 3, 24 y 25. Dice, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Fíjate otra vez, verso 25. No tendrás temor. Y fíjate, eso es una orden, ¿no? En el verso 24 dice, no tendrás temor. En el verso 25, no tendrás temor. Y esa orden viene de Dios para tu vida como su hijo, como su hija, ¿no? De pavor repentino. No tendrás temor, dice el verso 25, de la ruina de los impíos. Escucha, hermano. Todos los que no conocen a Dios pueden quedarse quebrados económicamente después de esta situación difícil económica del país y del mundo. Pero no tú, no yo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos ordena en Proverbios 3:25, no tendrás temor de la ruina de los impíos cuando venga. Dice el verso 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿De quedar preso en dónde? En la ruina, en la enfermedad, en la circunstancia difícil. Para los paganos, para los impíos les pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros no. ¿Verdad? Así como el pueblo de Israel fue guardado en Egipto, nosotros vamos a ser guardados en este tiempo de prueba. Pero es confesar la palabra, y confesar la palabra trae fe para creerle a Dios y para creer sus promesas. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 34, el versículo 4. Salmo 34, 4. Dice David, y da la receta para echar fuera el temor de nuestras vidas. Ahí en Salmo 34:4 David da la receta para echar fuera el temor. Dice, busqué a Jehová, escucha, dice, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuándo fue que Dios libró de los temores a David? Cuando buscó al Señor, ¿verdad? David sabía el secreto, la solución para que el temor se vaya de nuestras vidas es buscar al Señor. Y buscar al Señor tiene que ver con oración, tiene que ver con adoración, tiene que ver con ayuno, tiene que ver con estudio de la palabra. Esas cuatro cosas nos hablan de buscar a Dios. Fíjate, oración, adoración, ayuno y estudiar o escudriñar o leer su palabra, ¿verdad? Y no es número uno, número dos, o sea, todas son número uno. Número uno, orar. Número uno, ayunar. Número uno, estudiar la palabra. Número uno, adorar, ¿verdad? Y déjame decirte, y aprovecho aquí para decirte algo, no estamos de vacaciones espirituales, hermano. Este tiempo no deberían ser vacaciones espirituales para tu vida, ¿verdad? Estamos en casa, es verdad, a lo mejor no tenemos mucho que hacer, o a lo mejor tenemos mucho que hacer dentro de casa, pero déjame decirte algo, no son vacaciones espirituales, ¿verdad? Ah, qué bien, ya estamos en casa, los domingos si queremos vemos la transmisión, si no queremos no la vemos, ¿verdad? O la vemos aquí acostados en la cama, o la vemos en pijama, ¿no? No, escúchame, hermano. Este debería ser un tiempo donde el tiempo que más deberíamos orar, el tiempo que más deberíamos buscar a Dios, el tiempo que más deberíamos ayunar, el tiempo que más deberíamos leer la palabra, el tiempo que más deberíamos meternos en adoración al Señor, ¿verdad? Porque estamos pasando, si no te has dado cuenta, hermano, esto es un tiempo de juicio para esta tierra. Si no te has dado cuenta, hermano, esto es un tiempo de calamidad y necesitamos clamar a Dios. Y necesitamos meternos más hoy en día a la presencia de Dios que otras veces, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar en el futuro. Y no estoy metiéndote miedo, pero escúchame, hermano. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Necesitamos buscar a Dios. Si no tanto por nosotros, porque nosotros estamos seguros y confiados en el amor de Dios, necesitamos buscar a Dios por nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos.
¿Me estás escuchando, hermano? Tenemos un tiempo ahorita para estar en casa, para aprovechar, para leer la Biblia, para ayunar, para orar, para adorar, para meternos como familia a buscar a Dios. No estamos, escúchame por favor, hermano, no estamos de vacaciones espirituales. Porque si tú piensas que estamos en este tiempo de vacaciones espirituales, Satanás va a tomar ventaja de tus vacaciones espirituales. Y luego va a ser muy difícil, hermano, o va a costar trabajo que te levantes al nivel en el que estabas antes de pasar por este tiempo de crisis. Entonces, no podemos bajar la guardia. Debemos aprovechar el tiempo en casa para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Algunos de ustedes no podían ir a las reuniones de los jueves a las 7 de la noche por causa de su trabajo, por causa de que vivían lejos. Ahora lo tienes en la casa. Ahora nada más es cuestión de prender la computadora o la tablet el celular y ver allí la clase en la comodidad de tu casa, ¿verdad? ¿Qué más quieres, hermano? Entonces, aprovecha este tiempo para buscar a Dios. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 91. El salmista, porque no sabemos si este salmo lo escribió David o no, ¿verdad? Pero el salmista allí en el Salmo capítulo 91, en el verso 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien voy a confiar. Y luego agrega el verso 3 y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Fíjate el verso 6. Ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Sáltate al versículo 10. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Estas son promesas, hermano, déjame decirte, vigentes para nuestras vidas el día de hoy. Y si te fijaste bien lo que acabas de leer, el salmista dice: ni peste, ni pestilencia, ni mortandad, ni plaga. 4 cosas que hoy día están aquí en el mundo y están afectando terriblemente la situación mundial. Ni peste, ni pestilencia, ni mortandad, ni plaga pueden tocar tu morada. Pueden tocar tu casa, pueden tocar tu familia, pueden tocar tu vida. No lo digo yo. Hermano, usted es un pastor de esos que... No. Yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios, el salmista en el Salmo capítulo 91. Ni peste, ni pestilencia, ni mortandad, ni plaga van a tocar tu morada. ¿Por qué? Porque lo leímos ahí en el verso 2. Porque Dios es tu esperanza, tu castillo, el Dios en el que tú y yo podemos confiar plena y totalmente. Yo te digo algo, hermano, en medio de la pandemia, en medio del desastre económico, en medio de la confusión, en medio de todo este caos que estamos viviendo, podemos profetizar tú y yo, podemos declarar tú y yo que Dios, la palabra, que Dios está con nosotros y que las palabras del Salmo 91 y las palabras de esta Biblia se cumplen poderosamente en nuestras vidas. Yo te digo algo, hermano, y con esto termino. En esta pandemia y la incertidumbre financiera por la que todavía ni vamos a pasar, ¿verdad? Podemos hacer 2 cosas. Número 1, llenarnos de temor y miedo y profetizar lo negativo. O, número 2, llenarnos de fe para creerle a Dios y sus promesas. Tú escoges, hermano. Ahora déjame decirte, si tú tomas este tiempo como vacaciones espirituales, seguramente va a entrar el temor y seguramente va a entrar el miedo y seguramente tú vas a empezar a profetizar lo que temes y lo que esperas, ¿verdad? Pero si tú aprendes en este tiempo a buscar a Dios, si tú aprendes en este tiempo a meterte en la presencia de Dios, Dios, el Espíritu Santo, te va a llenar de fe, te va a llenar de autoridad para creer lo que Él dice en su palabra, que es verdad y que es cierto para ti, su hijo, para ti, su hija. Entonces tú escoges, hermano, cómo pasar este tiempo difícil. Tú escoges cómo pasar este tiempo de caos y de enfermedad.
pero vamos a escoger lo mejor. Amén. Vamos a escoger pararnos en Dios y declarar que Dios está con nosotros y que todo miedo, todo temor, toda angustia se va de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera hacer una oración esta mañana y quisiera ponerlos a ustedes y a mí y a mi familia en las manos del Señor. Amén. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Y nosotros podemos estar seguros debajo de tus alas. Es lo que dice tu palabra, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que si hemos dejado entrar el temor y el miedo a nuestras vidas, Padre, declaramos que hoy nos arrepentimos y declaramos que hoy lo echamos fuera y lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, declaramos esta mañana, Señor, que no vivimos en temor, que no vivimos en miedo, sino que vivimos en fe y vivimos confiados y seguros de que tú eres nuestro Dios y de que tú estás con nosotros y de que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Y tu palabra, Señor, es verdad y podemos declararla y confiar en ella. Y así como dice el Salmo 91, que la plaga, la mortandad, la pestilencia y la peste no podrán tocar nuestra morada. De esa manera creemos, de esa manera confiamos y nos paramos seguros en esa palabra y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que somos más que vencedores y que toda enfermedad y toda situación económica se va en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esta mañana, Señor, que confiamos como tus hijos y como tus hijas en ti, Señor, y que estamos seguros y protegidos por tu presencia, por tus alas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Nos soltamos en tus manos de amor y de misericordia y confiamos que tú eres un Dios bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Pedimos por nuestros familiares que no son cristianos. Pedimos por nuestros amigos que no son cristianos. Pedimos por los compañeros de trabajo que no son cristianos, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que este sea un tiempo donde ellos te encuentren. Que este sea un tiempo en el que tú te muevas en sus corazones a través de tu Espíritu Santo para que ellos vuelvan sus ojos a ti, Señor, y se arrepientan y te busquen en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos a nuestros familiares, ponemos a nuestros amigos, ponemos a nuestros vecinos, ponemos a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, en tus manos, Señor, para que ellos puedan ver también tu misericordia y tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, de la gente en este tiempo tan difícil para el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos despedidos. Dios te bendiga mucho. Acuérdate, no estamos de vacaciones espirituales. Busca tiempos con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, para orar, para leer la Biblia. Busca tiempos para ayunar, busca tiempos para meterte en la presencia de Dios y conéctate con nosotros, por favor, los días jueves a las 7 de la noche para el estudio de Panorama Bíblico del Nuevo Testamento que estamos teniendo, y los días domingos a las 11 de la mañana en puntito estamos empezando nuestra reunión y están durando menos tiempo que el tiempo normal, ¿no? Ahorita son las 12:30 y ya estamos acabando, pero conéctate y aprovecha este tiempo de estar en casa para buscar a Dios. Por favor, hermano, no des lugar al diablo en tu vida. Dios te bendiga mucho. Estamos despedidos, nos seguimos en contacto.